Bien, el mercantilismo. Entonces, Profe, una pregunta. listo, el mercantilismo. Lo primero que hay que decir del mercantilismo es que es un conjunto de políticas o ideas económicas y que tienen su fundamento en el mercado. El mercado es la base y el fundamento en el mercantilismo. Y ellos van a decir que la verdadera riqueza de los pueblos, de una nación o de un estado está principalmente en los metales preciosos, es decir, en el oro o en la plata, o también podríamos añadirle en las piedras preciosas. Allí está la verdadera riqueza de un pueblo, en el metal precioso como tal. Hay una característica importante en el mercantilismo y es la acumulación de riquezas. El pueblo se hace cada vez más rico cuando acumula ese metal precioso. Mediante el comercio que se genera en el contexto histórico que se desarrolla el mercantilismo, vamos a ver que ellos van a impulsar mucho las exportaciones. Eso quiere decir que para que una nación aumente su capital, aumente su riqueza, el término económico es aumente su plusvalía, para que aumente su plusvalía, debe aumentar, impulsar las exportaciones, pero al mismo tiempo tiene que limitar las importaciones, y esto es muy clave en el mercantilismo. El Estado, el rey o el gobierno, tiene que garantizar que sus productos sean exportados y que generen la mayor ganancia posible. Pero al mismo tiempo, para que no haya un gasto innecesario, tiene que limitar las importaciones y importar solamente lo que ellos requieren. Este tipo de política, donde el gobierno es el encargado de proteger la economía, está combinada mucho el mercantilismo el, con el proteccionismo económico. El mercantilismo se va a desarrollar en Europa principalmente y es en el contexto histórico cuando Europa está pasando de un sistema feudalista al capitalismo. Si recordamos, el sistema feudalista nos dice que la ganancia está en la tierra y que el feudo es un terreno, una parcela de tierra administrada por un señor feudal y trabajada por un campesino. Europa está cambiando en los siglos XV, perdón, en el siglo XVI, en el siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII. Europa ya ha cambiado para ese entonces. Y ahora el modelo principal es el capitalismo. Y es la acumulación de capital, es las riquezas que se pueden generar en el continente europeo. Continuando con el tema, el mercantilismo va a impulsar algo que se conoce como la balanza comercial. Y una de las bases del mercantilismo es el resultado de las transacciones comerciales con el resto del mundo. Cuando hay correctas transacciones comerciales, cuando Europa desarrolla ese tipo de comercio que fue muy característico para esta época, principalmente por la vía del mar Mediterráneo, que fue su principal, en ese tiempo fue su principal
conexión entre el viejo mundo. Cuando hablo del viejo mundo, estoy hablando de los 3 continentes conocidos para la época: Asia, África y Europa. El mar Mediterráneo es el que va a conectar el viejo mundo. Y por lo tanto, Europa empieza sus exportaciones principalmente a Asia. Pero en Asia, al principio, más que hacer exportaciones, lo que buscaron las grandes potencias europeas, como por ejemplo Francia, España, Inglaterra e Italia, estas 4 naciones poderosas del mundo antiguo, lo que ellos quisieron fue ir a Asia y, más que exportar sus productos, fue explotar la tierra asiática y explotar África. Si recordamos un poco, lo que se dio fue el colonialismo africano y asiático para esa época, donde estas naciones colocaban grandes flotas, grandes embarcaciones, las dirigían hacia los puertos de estos continentes y empezaban a buscar metales preciosos, los cuales extraer. Y en medio de esta dinámica de colonizar y de tomar a la fuerza lo de otros continentes, pues también se generó el esclavismo o la esclavización por parte de las personas afrodescendientes, porque en ellos también encontraron una gran fuente de riqueza al explotar su fuerza productiva. Ahora bien, África y, perdón, Europa, con las naciones que le acabo de nombrar, en medio de esa dinámica comercial y en medio de buscar nuevas tierras para explotar, pues da la casualidad de que llegan a lo que ellos denominan el nuevo continente o el nuevo mundo, que ustedes saben que nos estamos refiriendo a América. Ellos llegan a América, España principalmente, junto con Portugal y Francia en algunas zonas de las Guyanas, y Inglaterra llega a la zona norte de América. Ellos llegan a América de pura casualidad, pensando que habían llegado a las Indias. Pero en medio de esa casualidad, ellos se dan cuenta de que estas tierras son ricas en metales preciosos. España está viviendo un contexto de pobreza, ya que han sido invadidos por los árabes y por los musulmanes, y prácticamente la corona española, en cabeza del rey Carlos V, pues está en quiebra. Al encontrar estas tierras productivas y ricas en metales preciosos, ¿qué creen que empiezan a hacer? O bueno, ¿qué recuerdan más bien? Empiezan como a hacer intercambios. No, más que hacer intercambios, hacen otra función. Esclavizar, ¿no? Pues no se engañan diciéndoles que pues les deben extraer ese tipo de materiales a cambio de otras cosas. Claro, bueno, en ese entonces, en ese caso, pues el intercambio era más bien un engaño. Empiezan a engañar a los pueblos aborígenes americanos con la finalidad de extraer propiamente sus riquezas. Empiezan a extraer las riquezas de América por medio de instituciones establecidas en el periodo de la colonia, como por ejemplo la Iglesia Católica, el Cabildo, la Real Audiencia y otras instituciones españolas que se instauran acá, como los virreinatos, y esos son los encargados ahora de administrar las tierras americanas. Esta finalidad o el fin que ellos buscaron fue simplemente explotar, porque estamos en el contexto del mercantilismo. Y uno era mover las mercancías, pero otro propósito
era extraer las riquezas de las naciones que se estaban colonizando. Bien, hay que decir que no hay como tal alguien que haya fundado esta escuela. Muchos son los autores que tenían un pensamiento capitalista, pero los autores que les voy a presentar sí tuvieron en común un pensamiento económico, un espíritu liberal, una esfera de poder político, financiero o también jurídico que les permitiera el desarrollo de este mercantilismo. El primero que les vengo a presentar es el señor Thomas Moon, como está en la diapositiva. Ese señor que vivió entre los años de 1571 y 1641, nos dice que como principal objetivo de una nación está el crecimiento de la riqueza nacional. Y aunque él seguía considerando que el oro era esa fuente principal de riqueza, él dice que sí, pero que no podemos solamente fiarnos del oro para hacer crecer la nación económicamente, sino que debe haber un flujo de mercancías. Cuando hablamos de un flujo de mercancías, Thomas Moon está aludiendo a la conexión que les hablé del mundo antiguo, donde se exportaba e importaba entre sí especias, algodón, telas de lino fino con el cual vestían a la realeza y a los nobles, y las especias eran utilizadas principalmente para cocinar, ya que nosotros aquí en esta parte del mundo, en América, cocinamos mucho con aceites y otro tipo de condimentos, pero en el mundo antiguo se cocinaba principalmente con especias que eran muy utilizadas y muy ricas para la sazón, principalmente entre los grandes nobles y señores feudales de la época. El segundo que quiero presentarles se llama o fue Antonio Sierra. Él dice que la única manera de poseer dinero en abundancia, cuando no se tienen minas, es haciendo que la balanza de pagos sea favorables. Y es uno de los que es uno de las personas que va a estimular las exportaciones directas, pero también va a hablar de la prestación de servicios y transportes. Entonces él dice que otros metales, no solamente el oro y la plata, sino también, por ejemplo, el hierro y el carbón, son muy importantes en este proceso mercantil, ya que mediante el hierro y el carbón podemos realizar las vías férreas que van a conectar el mundo, y de esta manera, al tener una conexión en el mundo, vamos a poder transportar nuestras mercancías. Pero él también alude y favorece también a la explotación de personas que pueden prestar un servicio y que se van a convertir en un término muy importante que nace en el capitalismo, y es la mano de obra o la fuerza de obra bruta, se le llamaba. Ese tipo de concepto todavía se sigue manejando en la actualidad, la mano de obra barata o la fuerza de obra productora. ¿En qué sentido? En el que al gobierno, a los gobiernos de este mundo, no le interesa que las personas sean educadas. No les interesa que los estudiantes como ustedes se preparen, vayan a una universidad. A ellos lo único que les interesa
es que ustedes sean buenos trabajadores, que sepan cumplir un horario, que puedan ser mecánicos en su trabajo y que sepan obedecer órdenes, pero no que sean personas pensantes, no que sean personas que tienen su propia empresa. No, 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 eso no les interesa a los gobiernos y es el mismo concepto que se está manejando para esa época. A ellos les interesaba era que alguien prestara un servicio solamente y que en ese servicio fuera productor y generara ganancias, obviamente para la nación a la cual se le servía. Vamos con uno de los más importantes representantes, no solamente del capitalismo, perdón, no solamente el mercantilismo, sino del capitalismo, y es el señor Adam Smith. Adam Smith económico inglés, vivió entre los años de 1723 y 1790. Este hombre va a dar una crítica al sistema mercantilista primitivo, es decir, al que estaban haciendo hasta ahora. Y él nos va a decir que no cree que sea exacto que una nación no pueda ganar sino lo que pierda la otra. Es decir, que él no considera que la ganancia pueda estar solamente en lo que la nación haga perder a la otra que está explotando. También va a rechazar un poco el interés del mercantilismo hacia la producción, ya que él dice que si solamente nos centramos en la producción, la única manera para tener economía es a través del consumo. Y él dice que el, el mercado sí puede funcionar solamente cuando se le colocan barreras aduanales, es decir, cuando se cobran impuestos aduanales a las importaciones y a las exportaciones que se dan en la dinámica comercial. Es decir, cuando un país viene y trae sus productos a Colombia, Adam Smith dice, la manera en que nuestro país se puede generar ganancia es aseverando esa barrera aduanal, es decir, colocando altos impuestos a las importaciones que lleguen. Aquí está el nombre nuevamente del economista, Adam Smith. El señor Adam Smith publica un texto que ya les había referido en clases presenciales y es La riqueza de las naciones. Este texto va a provocar un fuerte impacto porque va a generar el paso del mercantilismo y va a favorecer a las relaciones industriales, a los monopolios y a los aranceles. Es decir, con el señor Adam Smith se pasa del mercantilismo al liberalismo económico que más adelante va a darnos el capitalismo. Una de sus principales aportes que da este texto es que una nación no puede ser proteccionista, es decir, que el rey, el gobierno, no puede proteger los intereses de su pueblo económicamente, sino que tiene que permitir un flujo comercial libre. Para que me entiendan y pueda ser más clara esta idea, más precisamente puedo hablarles de los tratados de libre comercio, de los TLC, donde sí el gobierno vigila los TLC, vigila que se hagan acuerdos comerciales, pero tiene que garantizar el libre movimiento de las mercancías. La economía es la que rige el mundo en el capitalismo, no los estados, sino la economía. Ahora, hay que aclarar que las ideas mercantilistas se dieron en ese contexto histórico específico del que estamos hablando.
¿sí? Y que ellos dicen para esa época que es necesario acumular la riqueza, es necesario acumular riquezas, es necesario acumular metales preciosos para esa época, ya que esa era la fuente de ganancia, pero también era la fuente de compra y de venta, era la que regulaba los acuerdos económicos y comerciales que se estaban dando. Entonces, las piedras, los metales preciosos para esa época era el dinero del que tenemos hoy nosotros, dinero, bueno, las monedas y los billetes que manejamos nosotros hoy día. Es el poder de compra para la época. Quedó muy claro el término de la balanza comercial. Bueno, cuando estamos hablando de la balanza comercial, estamos refiriéndonos a un registro en el cual los economistas, por función del Estado o por orden de su propio Estado, llevan el control de las importaciones y las exportaciones de un país en un periodo determinado, ¿sí? Ellos dicen que las importaciones son las compras que los ciudadanos, las empresas o el mismo gobierno hace de bienes y servicios a una nación extranjera. Y que por otro lado, las exportaciones son los bienes o servicios que nuestro país o el país, en este caso mercantilista, produce y los cuales los lleva para venderlos a los clientes de otros países que los necesitan. Aquí ellos dicen, eso es un término que está apareciendo hasta ahora en la balanza comercial. Y ellos dicen que para que haya una balanza, como podemos ver en la imagen, para que haya un control de la economía, deben ser mayores las exportaciones o las ventas al exterior que las importaciones. O sea, no podemos comprar productos extranjeros, sino que los productos que genera la nación deben ser vendidos a los otros pueblos para generar ganancia en esa dinámica comercial. Listo, sí señor, dale. ¿Cuál es su aporte? Aclarar algo que, pues, no sé si quepa dentro del tema, pero es muy importante para mí. Y es que por medio de esto, como yo lo escribí en el chat, eh, surge el papel moneda en representación del poder o de lo que representa como tal el oro. Entonces el papel moneda surge como una representación del poder de las naciones y de ahí nace la economía y de ahí el por qué Estados Unidos tiene una de las monedas más caras, el alza de los precios y todo eso. Y lo otro era que esto es considerado una doctrina o línea de pensamiento más no una teoría económica. Por lo que yo investigué, decía que las razones por la cual no era una teoría era porque no todos la seguían y habían muchas personas que se tomaban la libertad de seguirla o no seguirla después de que salió el liberalismo clásico, el liberalismo económico, perdón. Para lograr una correcta balanza comercial, era necesario producir más mercancías a nivel local. Esto va a abrir el paso al proceso industrial o al periodo que nosotros conocemos como la industrialización, ya que si nosotros estimulamos la producción de manufacturas e industrializamos la forma en cómo trabajamos, pues va a ser mucho más la producción que tengamos. Y vamos a reemplazar los productos que antes estábamos importando por productos que estamos realizando en nuestro territorio. Para continuar, y ya ahorita nuevamente doy la palabra, voy a hablar un poco del Estado y de cuál era la función del Estado en el mercantilismo. Ahora, lo primero que el mercantilismo dice es que el Estado tiene que ser fuerte y que la función del Estado es proteger la economía nacional. Eso es muy importante.
tienen que proteger la economía de su propio pueblo. Para llevar a la práctica estas ideas mercantilistas en el Estado dirigido por el rey, porque en ese entonces todavía habían monarquías, el rey debe intervenir y debe controlar toda la economía que se da en su territorio. Este rey debía fortalecer las barreras comerciales con otros pueblos mediante alianzas, pero al mismo tiempo tenía que proteger, digámoslo, de una forma física. Por eso es que se dan muchos reinos levantando murallas. Debía proteger a su pueblo de las invasiones bárbaras de pueblos saqueadores. De igual manera, con el objetivo de fortalecer esa producción interna, el rey debía dar subsidios a los productores locales. Esto quiere decir que si usted tenía una empresa productora de lino fino, por ejemplo, el rey debía garantizarle a usted que primero se produjera a gran escala, o sea, que la producción fuera amplia. Pero de igual manera, el rey debía garantizar de que a usted le llegara el material primo a su territorio, a la localidad donde usted vivía. Que llegara esa materia prima que iba a ser el fundamento para que usted pudiera producir esas prendas de lino fino. O si trabajaba con madera, que los medios necesarios para la deforestación pudieran accederse al carpintero, pudiera accederse al artesano, o si iba a buscar a los bosques y a talar árboles para la producción de muebles de madera de acacia o de madera fina, pues se le permitiera realizar esa actividad. Y a las personas más pobres subsidiar este tipo de producción. Esto en cuanto al objetivo de fortalecer la producción interna y también impulsar un poco la exportación. Pero en cuanto a las importaciones, el rey también tenía que establecer impuestos. Y esos impuestos disminuirían un poco las importaciones y haría que las personas de su nación fueran mucho más productora en cuanto a aquellos bienes y servicios a los cuales no tenían tanto acceso. Obviamente el rey y los nobles que estaban a cargo de la economía de toda la nación debían ser muy recursivos y creativos y estar dispuestos a favorecer a su propio pueblo en este tipo de producción.